Soy Carmen Valdés, tengo 28 años, y hace 6 meses fue el día de mi boda. Debería haber sido el día más feliz de mi vida, pero en lugar de eso se convirtió en el día en que me di cuenta de que mi propia familia me veía como nada más que una decepción. Pero lo que hizo mi madre a la mañana siguiente fue aún peor. Si alguna vez has sentido que nunca eres lo suficientemente buena para las personas que se supone te deben amar incondicionalmente, por favor déjame saber desde dónde estás viendo, y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo de traición familiar. Conocí a Daniel en la biblioteca de un colegio comunitario en Portland, Oregon, durante mi segundo año. Tenía 22 años, trabajaba en 2 empleos de medio tiempo mientras estudiaba administración de empresas, mis libros de texto esparcidos en una mesa del rincón que se tambaleaba cada vez que escribía notas. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, y la alfombra olía a décadas de café derramado y estrés estudiantil. Había estado ahí por 3 horas, me dolía la espalda baja por la incómoda silla de plástico, cuando este chavo se acercó con una pila de manuales de reparación automotriz, y preguntó si podía compartir la mesa. Tenía estos ojos verdes increíbles y tierra bajo las uñas por la que se disculpaba constantemente, explicando que había venido directo del trabajo en el taller mecánico de su tío. Su nombre era Daniel, y estaba tomando clases nocturnas de ingeniería mecánica mientras trabajaba tiempo completo. Lo que me atrajo no fueron solo sus facciones, aunque esos ojos verdes definitivamente llamaron mi atención. Fue la forma en que trataba a la bibliotecaria anciana con tanto respeto, ayudándola a alcanzar libros en estantes altos, y cómo inmediatamente se ofreció a comprarme un café cuando me vio luchando por mantenerme despierta. Empezamos a encontrarnos en esa misma mesa tambaleante todos los martes y jueves. Me traía botanitas de la máquina expendedora, siempre recordando que prefería pretzel sobre papitas. Nuestra primera conversación real duró hasta que cerraron la biblioteca, hablando sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestros miedos sobre si éramos lo suficientemente inteligentes para salir adelante en la universidad. Me acompañó a mi Honda Civic todo golpeado en el estacionamiento, y recuerdo haber pensado que este era exactamente el tipo de hombre genuino y trabajador con el que quería construir una vida. Durante los siguientes 5 años, construimos algo hermoso juntos. Daniel se transfirió a Portland State y se graduó con su título de ingeniería mientras yo terminaba mi programa de negocios. Nos mudamos a un departamento pequeño de una recámara arriba de un restaurante libanés, y el olor de ajo y comino se filtraba por las tablas del piso cada noche. Nuestra rutina diaria se volvió sagrada para nosotros. Yo me despertaba primero y hacía café en nuestra cafetera antigua, que Daniel había arreglado 3 veces con repuestos del taller. Él me dejaba notitas en mi laptop antes de irse a su nuevo trabajo, en una compañía de energía sustentable, cosas como, vas a arrasar en esa presentación hoy, o no olvides que eres brillante. Nos mandábamos mensajes durante el día, compartiendo fotos de cosas raras que veíamos, quejándonos de clientes o profesores difíciles, celebrando pequeñas victorias. Nuestras noches de viernes las pasábamos en casa, pidiendo pizza y viendo Netflix en su laptop, porque no nos alcanzaba para cable. Los sábados por la mañana significaban el mercado de agricultores, donde Daniel compraba flores del mismo vendedor anciano cada semana, siempre escogiendo las que estuvieran de temporada, porque eran más baratas, pero insistiendo en que las flores frescas hacían que nuestro pequeño espacio se sintiera como hogar. Me propuso matrimonio en un sendero de excursión fuera de la ciudad, sin anillo porque habíamos acordado ahorrar dinero para el enganche de una casa, solo él hincándose en el lodo después de una tormenta de primavera, y diciendo que quería pasar cada día de su vida, haciéndome tan feliz como yo lo hacía a él. Celebramos con champán de gasolinera y tacos del autoservicio, y fue perfecto porque éramos nosotros. El periodo dorado de nuestra relación duró como 2 años. Para entonces Daniel había sido promovido a ingeniero senior, y yo había conseguido un puesto como gerente de operaciones en una pequeña firma de mercadotecnia. Habíamos ahorrado lo suficiente para rentar un departamento decente con cocina completa y vista al Monte Hood en días despejados. Nuestro día típico empezaba con Daniel haciendo desayunos elaborados los fines de semana, experimentando con recetas que encontraba en línea mientras yo calificaba trabajos del curso de redacción empresarial que enseñaba como trabajo extra. Habíamos trazado nuestro plan de 5 años, matrimonio, comprar una casa, tal vez formar una familia una vez que ambos llegáramos a los 30. Me sentía segura y amada de una manera que nunca había experimentado creciendo. Daniel tenía esta forma de escuchar que te hacía sentir como la persona más importante del mundo. Cuando llegaba a casa estresada por política de oficina o un cliente difícil, me servía una copa de vino
y realmente se involucraba con el problema, ofreciendo soluciones prácticas, o simplemente dejándome desahogarme sin tratar de arreglar todo. Habíamos empezado a hablar en serio sobre planes de boda, soñando con una ceremonia pequeña en el patio trasero de sus papás en Seattle, seguida de una recepción en el centro comunitario, donde su mamá enseñaba clases de cerámica. Todo se sentía alineado, como si estuviéramos construyendo hacia algo significativo juntos. Pero había pequeñas señales de alerta que elegí ignorar. Cuando llamé a mis papás para contarles sobre nuestro compromiso, hubo una pausa que duró demasiado antes de las felicitaciones de mi madre. «Oh, eso es maravilloso, mi amor. ¿Cuándo dijiste que es su familia?» Las preguntas que siguieron se sintieron más como una entrevista que una celebración. Durante nuestras pocas visitas a casa para ver a mi familia en San Francisco, noté cómo mi madre le preguntaba a Daniel sobre su trabajo con esta sonrisa tensa que nunca llegaba a sus ojos. Mi papá asentía cortésmente cuando Daniel hablaba sobre proyectos de energía renovable, pero se animaba considerablemente cuando discutía la carrera legal de mi hermano o la residencia médica de mi hermana. En las cenas familiares, Daniel se ofrecía a ayudar a levantar los platos, y mi madre lo alejaba con un despectivo «Oh, eres un invitado», pero nunca protestaba cuando mi cuñado se quedaba tirado en el sofá después de las comidas. Estos momentos me molestaban, pero me decía a mí misma que estaba siendo muy sensible. Después de todo, nunca habían dicho explícitamente algo negativo sobre Daniel. Pensé que solo necesitaban tiempo para conocerlo mejor. El día que cambió todo, comenzó como cualquier otro miércoles por la mañana a principios de marzo. Estaba secándome el pelo en nuestro baño cuando Daniel se acercó por atrás, me rodeó la cintura con sus brazos, y anunció que finalmente habíamos ahorrado lo suficiente para la boda que queríamos. Estábamos a 6 meses de nuestra fecha planeada de septiembre, y todo estaba cayendo en su lugar. Mi familia siempre había sido complicada, pero nunca entendí completamente la profundidad de su amor condicional hasta que me enamoré de alguien que consideraron indigno. Creciendo en Pacific Heights, mis papás habían creado un ambiente donde el valor se medía por logros, conexiones y apariencias. Mi madre, Patricia Valdés, trabajaba como diseñadora de interiores para la élite de San Francisco, constantemente presumiendo clientes y sus casas impresionantes. Mi papá, Richard, era socio en un bufete de abogados corporativos y servía en las juntas directivas de 3 organizaciones sin fines de lucro, principalmente por el estatus social. Las cenas familiares eran actuaciones donde se esperaba que los hijos reportáramos nuestros logros, como reportes de ganancias trimestrales. Mi hermano mayor, David, había superado las expectativas al convertirse en fiscal y casarse con Jennifer, cuyo papá era dueño de una cadena de restaurantes elegantes. Mi hermana menor, Carolyn, estaba completando su residencia en dermatología y saliendo con otro doctor. Luego estaba yo, la hija de en medio que había elegido universidad estatal sobre Stanford, negocios sobre leyes o medicina, y peor aún, un novio que trabajaba con las manos. Recuerdo tener 12 años, emocionada de traer a una amiga de la escuela a casa para una cita de juegos. Ashley vivía en una casa más pequeña en el distrito Richmond, y sus papás eran maestros. Cuando mi madre nos recogió y vio el vecindario modesto de Ashley, se pasó todo el trayecto en carro haciendo preguntas punzantes sobre la familia de Ashley, sus profesiones, su trasfondo. Después de ese día, las citas de juegos siempre pasaban en casas de otros niños. En la preparatoria, cuando salí con Tommy, un chavo dulce cuyo papá era cartero, la desaprobación de mis papás era sutil pero constante. Preguntaban cuándo planeaba expandir mi círculo social y sugerían que me uniera a clubes donde conocería estudiantes más motivados. El mensaje era claro: las personas con las que nos asociábamos reflejaban nuestro propio valor, y siempre debíamos estar subiendo. El contraste entre mi familia y la de Daniel no podría haber sido más marcado. Los Henderson me recibieron inmediatamente cuando Daniel me llevó por primera vez a Seattle para conocerlos. Su madre, Susan, me abrazó a los 5 minutos de nuestra llegada e insistió en que la llamara por su nombre. Su papá, Mike, se pasó la noche enseñándome álbumes de fotos de la infancia de Daniel, mientras compartía historias vergonzosas que hacían sonrojar a Daniel, pero también reír. Me preguntaron sobre mis intereses, mi trabajo, mis sueños, sin ninguna agenda más allá de conocer a la persona que su hijo amaba. Cuando felicité la lasaña casera de Susan, inmediatamente me escribió la receta y me la mandó por mensaje a mi teléfono. Mike se ofreció a enseñarme mantenimiento básico de carros cuando supo que me habían cobrado de más por reparaciones simples. Su amor era expansivo, inclusivo, basado en el carácter más que en credenciales. En la mesa de los Henderson,
Las conversaciones fluían naturalmente entre desafíos del trabajo, chismes del vecindario, proyectos de arte de la hermana menor de Daniel, y planes para su viaje anual de campamento. Nadie estaba actuando o tratando de impresionar a nadie. Era la primera vez que experimentaba dinámicas familiares basadas en afecto genuino en lugar de competencia. La crisis llegó un miércoles por la mañana en marzo, cuando decidí llamar a mi madre con los detalles finales de nuestra boda. Daniel y yo acabábamos de confirmar nuestro lugar, un espacio hermoso al aire libre en Forest Park, y estaba emocionada de compartir nuestros planes. Había estado posponiendo esta conversación, sabiendo que mis papás no habían estado entusiasmados sobre nuestro compromiso, pero pensé que una vez que vieran lo felices y organizados que estábamos, cambiarían de opinión. Hice la llamada durante mi hora de comida, sentada en mi carro fuera del edificio de oficinas donde trabajaba, viendo los food trucks servir largas filas de trabajadores del centro. Hola mamá, tengo buenas noticias sobre la boda, empecé, tratando de inyectar entusiasmo en mi voz. Reservamos el lugar más hermoso en Forest Park para el 15 de septiembre. Va a ser una ceremonia al aire libre con luces colgantes y, Carmen, mi amor, me da gusto que llamaras, mi madre me interrumpió, su voz cargando ese tono particular que usaba cuando entregaba noticias que sabía que no me gustarían. Tu papá y yo hemos estado discutiendo la situación de la boda, y hemos decidido que no podremos asistir. Las palabras no procesaron al principio, literalmente le pedí que se repitiera, segura de que había escuchado mal. Cuando confirmó que mis papás, mi hermano y mi hermana faltarían todos a mi boda, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mis manos empezaron a temblar tan mal que tuve que poner el teléfono en altavoz y ponerlo en mi regazo. Simplemente no creemos que esta sea la decisión correcta para ti, cariño, continuó, usando ese tono condescendiente que implicaba que yo todavía era una niña confundida. Daniel parece un joven perfectamente agradable, pero te estás conformando por debajo de tu potencial. Siempre hemos esperado más de ti, y no podemos en buena conciencia celebrar una decisión que creemos limitará tus oportunidades futuras. Pregunté qué quería decir con conformarme y limitar mi futuro, aunque parte de mí ya sabía. La respuesta fue exactamente tan superficial y desgarradora como había temido. Mi amor es un mecánico, dijo, como si eso lo explicara todo. Sí, tiene algún título de ingeniería ahora, pero su familia no tiene conexiones, no tiene posición social. Eres hermosa y educada, y podrías casarte con cualquiera. ¿Por qué elegir a alguien que te va a hundir? La llamada telefónica duró otros 10 minutos, pero apenas recuerdo el resto. Mi madre citó preocupaciones sobre compatibilidad de estilo de vida y seguridad a largo plazo, como si el trabajo estable de Daniel en una compañía de energía renovable lo hiciera un riesgo financiero. Mencionó lo vergonzoso que sería tener que explicar a sus amigos que su hija se había casado por debajo de su nivel. La conversación terminó con ella diciendo que reconsiderarían su posición si yo volvía a la razón e hiciera una mejor elección. Me quedé sentada en mi carro en ese estacionamiento por 30 minutos después, llorando tan fuerte que no podía respirar bien. Otros trabajadores de oficina pasaron por mis ventanas, regresando a sus trabajos después de la comida, completamente ajenos a que mi mundo acababa de colapsar. Seguí repitiendo la conversación, tratando de encontrar alguna manera de interpretarla que no significara que mi propia familia me había abandonado por su esnobismo y escalada social. Pero no había otra interpretación. Habían elegido su imagen sobre su amor por mí, y lo habían hecho con una crueldad tan casual que me quitó el aliento. 3 días después vino el primer intento real de control de daños, aunque solo empeoró las cosas. Mi papá llamó mientras estaba en el trabajo, pidiendo que me reuniera con ellos para cenar ese domingo en su casa para discutir la situación como adultos. Acepté, esperando que tal vez se habían dado cuenta de lo hiriente que había sido su rechazo, y querían reparar el daño. Daniel se ofreció a venir conmigo para apoyo, pero pensé que tal vez sería mejor manejar esta conversación familiar sola primero. La escena que se desarrolló en el comedor de mi infancia fue surrealista en su desconexión de la realidad. Mis papás habían puesto la mesa con su vajilla buena, como si esto fuera una celebración en lugar de una intervención. Mi madre había preparado mi comida favorita de la infancia, carne asada con verduras rostizadas, y ambos me recibieron con sonrisas brillantes y abrazos cuidadosos. La disonancia cognitiva era asombrosa. Durante la primera hora, actuaron como si nada hubiera pasado, preguntando sobre el trabajo y haciendo pláticas sobre chismes del vecindario. Hemos estado pensando sobre lo que dijiste. Mi papá finalmente empezó mientras mi madre servía el postre. Y queremos que sepas que te amamos y queremos que seas feliz. Sentí un momento de esperanza, pensando que se habían dado cuenta de su error.
Pero mi madre continuó: también pensamos que tal vez estás confundiendo el amor con conformarte con lo que es conveniente. Daniel es un buen chavo, pero bueno no es suficiente para el matrimonio. Necesitas a alguien que pueda darte el estilo de vida que mereces, alguien que se mueva en los círculos correctos. La conversación se degradó desde ahí. Presentaron sus preocupaciones como consejo racional, citando estadísticas sobre tasas de divorcio entre parejas de diferentes trasfondos socioeconómicos. Mi madre mencionó ejemplos específicos de hijas de amigas que se habían casado con hombres exitosos y lo mucho más felices que parecían esas mujeres. Cuando traté de explicar que Daniel era exitoso, que ganaba buen dinero y me trataba con respeto y amor, intercambiaron miradas que claramente comunicaban su creencia de que yo estaba siendo ingenua. Cariño, mi papá dijo en su voz de abogado, el amor no paga las cuentas ni abre puertas ni asegura que tus hijos entren a buenas escuelas. Estás pensando con el corazón en lugar de la cabeza. El momento más devastador llegó cuando mi madre sugirió que debería explorar otras opciones, mientras todavía era joven y atractiva suficiente para pescar a alguien mejor. En realidad usó esas palabras, pescar a alguien mejor, como si estuviera pescando hombres en lugar de construyendo una vida con mi mejor amigo y alma gemela. Salí de esa cena sintiéndome más herida y confundida que después de la llamada telefónica original. Su tono calmado y razonable me hizo cuestionar mis propias reacciones. Tal vez estaba siendo muy dramática, tal vez sus preocupaciones venían de un lugar de amor, aunque lo estuvieran expresando mal. Esa noche, llamé a mi compañera de cuarto de la universidad, Jessica, quien escuchó toda la historia y luego dijo algo que cristalizó la situación perfectamente. Carmen, si te amaran, querrían conocer a la persona que te hace feliz, no cambiarlo. La siguiente semana trajo el abandono que se sintió más como traición. Mi prima Rachel se iba a casar en Napa Valley, y sería el primer evento familiar desde la cena de mis papás. Rachel específicamente me había pedido que fuera parte de su cortejo nupcial, y yo había asumido que esta boda sería una oportunidad para sanación familiar. Daniel y yo habíamos comprado ropa nueva, reservado un cuarto de hotel, y arreglado tiempo libre del trabajo. Esperaba con ansias presentar a Daniel a miembros de la familia extendida, que tal vez fueran más abiertos que mi familia inmediata. La mañana de la boda de Rachel, me pasé 2 horas alistándome, eligiendo un vestido azul marino que se veía bien en fotos y maquillándome cuidadosamente. Daniel se veía guapo en su traje nuevo, y ambos estábamos emocionados por un fin de semana fuera de nuestra rutina usual. La ceremonia en sí fue hermosa, celebrada en un viñedo con luz dorada de la tarde filtrándose a través de las vides. Pero desde el momento que llegamos, sentí el frío de la desaprobación familiar. Durante la hora de cócteles, vi como parientes que me habían conocido desde la infancia dieron a Daniel saludos corteses pero distantes antes de moverse rápidamente a otras conversaciones. Mi tía Margaret, quien siempre había sido cálida e inclusiva, parecía de repente muy ocupada cada vez que me acercaba con Daniel. Tío Tom, quien usualmente contaba chistes elaborados e insistía en abrazos de oso, ofreció un apretón de manos breve e inmediatamente se excusó para revisar algo. El momento más doloroso llegó durante la cena. Me habían sentado en una mesa con primos de mi edad, gente con la que había crecido en reuniones familiares. Mientras Daniel y yo nos acercábamos a nuestros asientos asignados, escuché a mi primo Brian diciendo: «No puedo creer que los papás de Carmen no estén aquí, deben estar tan avergonzados». Cuando me vio ni siquiera tuvo la gracia de verse avergonzado, solo me dio una sonrisa compasiva y dijo: «Perdón por tu situación, Carmen». Daniel, para su crédito, manejó la noche con más gracia de la que se merecían. Cuando la conversación se apagaba en nuestra mesa, hacía preguntas reflexivas sobre el trabajo e intereses de la gente. Cuando el tío anciano sentado junto a él luchaba para escuchar los discursos, Daniel repetía silenciosamente las partes importantes. Durante el baile, felicitó a varias mujeres por sus vestidos y se ofreció a ayudar al fotógrafo a cargar equipo a su carro. Por cualquier estándar razonable, él era el invitado ideal de boda, cortés, útil, comprometido. Pero podía ver a los miembros de mi familia viéndolo con ojos críticos, buscando confirmación de sus prejuicios. Cuando mencionó trabajar en un taller mecánico para pagar la universidad, vi miradas intercambiadas. Cuando habló sobre los viajes anuales de campamento de su familia en lugar de vacaciones europeas, sentí el juicio. El contraste entre su trato hacia mi cuñado, quien se pasó la mayor parte de la noche en su teléfono manejando llamadas importantes, y su frialdad hacia Daniel, quien estaba realmente presente y comprometido, hizo su hipocresía innegable. El viaje a casa la mañana siguiente fue silencioso. Daniel no dijo nada crítico sobre mi familia,
pero podía ver el dolor en sus ojos. Cuando me disculpé por su comportamiento, solo apretó mi mano y dijo: no puedes controlar cómo actúan otras personas, Carmen, solo puedes controlar cómo respondes. 2 semanas después de la boda de Rachel, mis papás escalaron su campaña con una movida tan calculada y manipulativa que cruzó toda línea de decencia. Mi madre llamó y me pidió que me reuniera con ella para almorzar en su restaurante favorito en Union Square, afirmando que tenía algo importante que discutir sobre mi felicidad futura. Acepté, todavía esperando que pudiéramos encontrar algún camino hacia la reconciliación. El restaurante Buchon Bistro era el tipo de lugar que a mi madre le encantaba, caro, de moda, lleno de gente bien vestida conduciendo conversaciones que parecían importantes. Había elegido una mesa del rincón donde podíamos hablar en privado, y ya había ordenado vino antes de que llegara. La configuración se sintió formal, orquestada, como una junta de negocios en lugar de un almuerzo madre-hija. He estado haciendo algo de investigación, empezó después de que ordenáramos, sacando una carpeta manila que había escondido junto a su bolsa, sobre el trasfondo de Daniel, la situación de su familia, su estatus financiero. La violación de privacidad fue tan impactante que no pude responder inmediatamente. Había contratado a alguien para investigar al hombre que amaba, investigando la información personal de su familia sin permiso o justificación. Su papá trabaja en construcción, Carmen. Su madre enseña clases de cerámica en un centro comunitario. Viven en una casa de 70 años que nunca han renovado. Su hermana trabaja en una clínica veterinaria y vive en un departamento estudio. Esta no es la familia con la que te quieres casar. Esparció papeles por la mesa, impresiones de registros de propiedad, información de empleo, incluso estimaciones financieras que alguien había compilado sobre el patrimonio neto de la familia Henderson. El nivel de invasión era impresionante, pero lo que fue peor fue la expresión satisfecha en la cara de mi madre, como si hubiera probado algún punto crucial. No entiendo qué crees que esto prueba, dije, mi voz temblando de enojo e incredulidad. Prueba que eventualmente estarías manteniendo a toda su familia, respondió. Gente como esta siempre tiene problemas financieros, Carmen, no planean para el futuro, no tienen ahorros de retiro o fondos universitarios o fondos de emergencia. Cuando sus papás se enfermen o pierdan sus trabajos, adivina a quién van a pedir ayuda. La manipulación era sofisticada y cruel. Se presentó como protegiéndome de futura carga financiera mientras simultáneamente demostraba que el dinero era el único valor que reconocía en las relaciones. Cuando señalé que Daniel tenía empleo estable y hábitos financieros responsables, descartó eso como temporal. Hombres como Daniel llegan a su tope temprano, dijo con la confianza de alguien declarando un hecho obvio. Ha alcanzado su límite. Esto es tan exitoso como va a ser. Mientras tanto, tú tienes potencial ilimitado si haces elecciones más inteligentes. El almuerzo continuó por otra hora, con mi madre presentando lo que llamó opciones alternativas. Aparentemente había estado haciendo contactos en mi nombre, recolectando nombres de solteros elegibles de su círculo social, abogados, doctores, empresarios tecnológicos, banqueros de inversión, todos solteros, todos de buenas familias, todos ganando significativamente más que Daniel. He arreglado que conozcas a Cameron Wellington el próximo fin de semana, anunció, deslizando una tarjeta de presentación por la mesa. Es socio en la firma de inversión de su papá, recientemente divorciado, sin hijos. Su familia tiene una casa en Tahoe y otra en Carmel. Este es el tipo de hombre que podría darte la vida que mereces. La audacia de tratar de arreglar citas mientras estaba comprometida con alguien más me dejó sin palabras, pero lo que fue peor fue su completa incapacidad de entender por qué estaba molesta. En su mente estaba siendo útil, estratégica, cuidando mis mejores intereses. La idea de que en realidad podría amar a Daniel por razones que no tenían nada que ver con su potencial de ganancias, era incomprensible para ella. Salí de ese almuerzo sintiéndome como si necesitara ducharme para quitarme la contaminación de pensar tan transaccional sobre amor y matrimonio. Esa noche, le conté a Daniel sobre la investigación y la cita arreglada. Su respuesta fue silenciosa y mesurada, pero podía ver el dolor que le causó saber que la gente estaba juzgando su valor basado en la casa de su familia y la ocupación de su papá. ¿Quieres conocer a este tipo, Cameron?, preguntó, y podía escuchar la vulnerabilidad bajo su intento de curiosidad casual. Daniel, dije, tomando sus manos en las mías, quiero casarme contigo en septiembre, y quiero construir una vida contigo, y quiero a tus papás en nuestra boda porque van a ser mi familia. Mi familia biológica puede venir o no,
pero ya no pueden dictar nuestras elecciones. La escalada llegó a su pico 3 semanas antes de nuestra boda, cuando mi familia decidió involucrar a otros en su campaña para detener nuestro matrimonio. Me enteré de esto a través de una serie de llamadas telefónicas de parientes con los que no había hablado en meses, todos expresando preocupación repentina sobre mi boda próxima. Mi abuela, quien vivía en una comunidad de adultos mayores en el condado de Marin, llamó un martes por la mañana sonando confundida y preocupada. «Carmen, querida, tu madre dice que estás a punto de cometer un error terrible. Dice que este muchacho tiene problemas en su familia y que no estás pensando claramente. Tal vez deberías esperar un poco más antes de casarte». El hecho de que habían manipulado a mi abuela de homolinata y 4 años para que cuestionara mi juicio representó un nuevo bajo. La abuela Rose siempre había sido mi aliada en conflictos familiares, la única persona que escuchaba sin juzgar y ofrecía apoyo sin condiciones. Escuchar incertidumbre en su voz, sabiendo que mi madre había plantado semillas de duda en alguien que confiaba en ella implícitamente, se sintió como la traición definitiva. Durante los siguientes días, las llamadas continuaron. Tío David, el hermano de mi papá, dejó un mensaje de voz sugiriendo que considerara posponer la boda hasta que hubiera tenido más tiempo para pensar las cosas. Mi prima Jennifer, con quien había sido cercana creciendo, mandó un mensaje de texto largo sobre cómo esperaba que no me estuviera apresurando al matrimonio, porque sentía presión o miedo de estar sola. La llamada más frustrante vino de mi amiga de la universidad Spammy, quien de alguna manera había sido contactada por mi madre y convencida de organizar una intervención. Stephanie llamó fingiendo que era una revisión casual, luego se lanzó a preocupaciones sobre si me estaba conformando y si Daniel realmente apreciaba mi educación y ambiciones. Se volvió claro que mi madre le había dado puntos específicos de conversación sobre el trasfondo de Daniel y la dinámica de nuestra relación. «Solo me preocupa que estés dando demasiado de ti misma», dijo Stephanie, repitiendo frases que sonaban sospechosamente como el lenguaje de mi madre. «Eres tan ambiciosa y determinada, y odiaría verte atrapada en una vida pequeña». La violación de confianza fue asombrosa. Mi madre había armado mis relaciones, convirtiendo a gente que se preocupaba por mí en participantes involuntarios en su campaña contra mi felicidad. Había compartido información familiar privada con foráneos, y los había convencido de que me estaban ayudando al cuestionar mis elecciones. La gota que derramó el vaso llegó cuando descubrí que mis papás habían contactado a mi empleador. Mi jefa, Jennifer Molina, me llamó a su oficina un viernes por la tarde para lo que asumí era una revisión rutinaria sobre mi próximo tiempo libre para la boda y luna de miel. «Carmen, recibí una llamada telefónica inusual esta semana», empezó, viéndose incómoda. «Tu madre me contactó para discutir tu matrimonio próximo. Parece tener preocupaciones sobre tu toma de decisiones, y quería saber si había notado algún cambio en tu desempeño laboral o juicio». La humillación profesional fue devastadora. Mi madre esencialmente había sugerido a mi jefa que estaba teniendo una crisis nerviosa o tomando decisiones irracionales que podrían afectar mi desempeño laboral. Había violado la frontera entre drama familiar y vida profesional de una manera que podría haber dañado mi carrera permanentemente. «Le dije que tu trabajo ha sido excelente y tu vida personal no es asunto mío», continuó Jennifer. «Pero quería que supieras sobre la llamada en caso de que esto sea parte de una situación familiar más grande que estés manejando. Ese fin de semana, Daniel y yo nos sentamos a discutir cómo manejar las semanas finales antes de nuestra boda. La presión de mi familia se había intensificado al punto donde estaba afectando mi sueño, mi trabajo y mi capacidad de disfrutar lo que debería haber sido un tiempo emocionante en nuestras vidas. Decidimos que necesitábamos tener una confrontación final, estableciendo límites claros sobre su comportamiento y dejando claro que su aprobación ya no era requerida para nuestra felicidad. Daniel sugirió que invitáramos a mis papás a reunirse con ambos, dándoles una última oportunidad de ser parte de nuestras vidas en términos respetuosos. Si no podían hacer eso, procederíamos con la boda sabiendo que les habíamos dado toda oportunidad de elegir amor sobre orgullo. Llamé a mis papás ese domingo por la noche y pedí una reunión para el siguiente sábado. Les dije que teníamos algo importante que discutir sobre nuestra relación y nuestro futuro, y les pedí que vinieran preparados para una conversación honesta sobre si querían ser parte de nuestra familia o no. «Por supuesto que queremos ser parte de tu familia, cariño», dijo mi madre. «Solo queremos asegurarnos de que estés tomando decisiones inteligentes». «Entonces ven preparada para escuchar», respondí, «y entiende que esta es nuestra última conversación sobre el valor de Daniel. Va a ser mi esposo en 3 semanas, y pueden aceptar eso y construir una relación con ambos,
o pueden continuar este comportamiento y perder su relación conmigo. La confrontación tuvo lugar en la casa de mis papás un sábado brumoso por la mañana a finales de agosto. Daniel y yo llegamos a las 10 de la mañana como habíamos planeado, ambos nerviosos pero determinados a finalmente resolver esta situación de una manera u otra. Mi madre había preparado café y pasteles, preparando la escena como si esto fuera una visita social en lugar de una reunión de ultimátum. Mi papá empezó reiterando su posición de que me amaban y querían que fuera feliz, pero que no podían apoyar lo que veían como una decisión que limitaba la vida. Mi madre agregó que siempre habían esperado que me casara con alguien que pudiera elevar mi estatus social y económico, y que Daniel simplemente no cumplía esos criterios. No te estamos pidiendo que termines la relación, dijo mi papá, usando su voz de abogado más razonable. Solo te estamos pidiendo que esperes. Vivan juntos por unos años más. Ve cómo se desarrollan las cosas. Tal vez para entonces tendrás una perspectiva más clara sobre lo que realmente quieres. Daniel escuchó pacientemente mientras presentaron su caso, pero cuando terminaron, su respuesta fue perfecta en su dignidad silenciosa. Señor y señora Valdés, dijo, entiendo que quieren lo mejor para Carmen. Yo también quiero lo mejor para ella. La diferencia es que pienso que lo mejor para ella es lo que sea que la haga feliz, realizada y amada. No mido mi valor por el patrimonio neto de mi familia o mi apellido, y no creo que Carmen debería hacerlo tampoco. Hizo una pausa, viendo directamente a ambos. Amo a su hija completamente, apoyo sus sueños, respeto su inteligencia, y planeo pasar mi vida tratando de merecer el amor que me doña. Si eso no es suficientemente bueno para su familia, entonces su familia no es suficientemente buena para nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi madre pasó por varias expresiones: sorpresa, indignación, y finalmente una ira fría que nunca había visto antes. ¿Cómo te atreves a hablarnos así en nuestra propia casa?, dijo su voz aguda con rabia. Eres exactamente lo que pensamos que eras: irrespetuoso, presuntuoso, y completamente inapropiado para nuestra hija. Fue entonces que me di cuenta de que esta conversación nunca iba a terminar con reconciliación. No estaban interesados en conocer a Daniel o entender por qué lo amaba. Querían conformidad con sus expectativas sociales, y cuando no pudieron conseguir eso, habían elegido la crueldad. ¿Sabes qué es inapropiado?, dije parándome y tomando la mano de Daniel. Investigar a la familia de alguien a sus espaldas. Llamar a mi jefa para sugerir que estoy teniendo una crisis nerviosa. Manipular a mi abuela para que cuestione mi juicio. Sobornar a parientes para que organicen intervenciones. Eso es inapropiado. Saqué copias de toda la evidencia que había reunido durante las últimas semanas, documentación de su investigación, una lista de toda la gente que habían contactado, capturas de pantalla de los mensajes manipulativos que habían inspirado. Me había preparado para este momento, sabiendo que tratarían de negar o minimizar su comportamiento. Esto termina ahora, dije poniendo los papeles en su mesa de centro. Pueden disculparse con Daniel y conmigo, asistir a nuestra boda y empezar a construir una relación respetuosa con su futuro yerno, o pueden continuar esta campaña y perder a su hija. Esas son sus únicas opciones. Mi madre vio los papeles, luego me vio con una expresión que nunca había visto antes, como si me estuviera viendo claramente por primera vez, y no le gustara lo que encontraba. Si te casas con ese hombre, dijo lentamente, no esperes que estemos ahí para recoger los pedazos cuando todo se desmorone. Y no esperen que yo esté ahí para nada en sus vidas tampoco, respondí. Nos fuimos esa mañana, sabiendo que nuestra relación con mi familia había terminado, al menos como había existido antes. Fue devastador y liberador al mismo tiempo. Devastador porque todo niño quiere el amor y aprobación de sus papás. Liberador porque finalmente éramos libres de construir nuestra vida sin su interferencia tóxica. Nuestra boda 3 semanas después fue pequeña pero perfecta. La familia de Daniel me abrazó completamente, y varios de mis amigos asistieron a pesar de la presión de mis papás de boicotear. Mi compañera de cuarto de la universidad, Jessica, sirvió como mi dama de honor, y el mejor amigo de Daniel de la escuela de ingeniería sirvió como padrino. En lugar de que mi papá me llevara por el pasillo, Daniel y yo caminamos juntos, simbolizando que esta era una elección que estábamos haciendo como iguales. La ausencia de mi familia fue notable pero no devastadora. Nos habíamos rodeado de gente que nos amaba y apoyaba, y su presencia llenó el espacio que mi familia biológica había dejado vacante. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía a nuestra unión, el sobrino de 7 años de Daniel gritó: «Me opongo a esperar más», lo cual rompió la tensión y le recordó a todos por qué estábamos ahí. La recepción se celebró en el patio trasero de los papás de Daniel,
justo como habíamos planeado originalmente. Susan había pasado semanas colgando luces por los árboles y plantando flores extra. Mike había construido una pista de baile con ayuda de los tíos de Daniel. Toda la familia Henderson había contribuido a hacer nuestro día especial, tratándolo como una celebración de ganar un nuevo miembro de la familia, en lugar de la obligación que mis papás lo habían visto. El momento más significativo llegó durante los brindis. El papá de Daniel se paró con lágrimas en los ojos y dijo: «Carmen, has hecho a nuestro hijo más feliz de lo que lo hemos visto jamás. Te has convertido en la hija que siempre esperamos pero nunca nos atrevimos a esperar. Bienvenida a nuestra familia, permanente e incondicionalmente». El contraste entre la bienvenida sincera de Mike y el rechazo de mi propio papá no podría haber sido más marcado. Me di cuenta esa noche que la familia no se define por sangre o apellidos o estatus social. Se define por gente que elige amarse y apoyarse mutuamente a través de los desafíos y celebraciones de la vida. 6 meses después, mis papás sí se acercaron, pero no de la manera que había esperado. Mi madre llamó 3 días después de nuestra luna de miel, no para disculparse o felicitarnos, sino para informarme que habían escuchado rumores perturbadores sobre el trasfondo de la familia de Daniel que necesitaba saber. «Hemos aprendido algunas cosas sobre la familia Henderson que deberías saber», dijo sin preámbulos. Aparentemente el abuelo de Daniel estuvo involucrado en algún tipo de escándalo de negocios en los 70s, y el taller mecánico de su tío ha sido investigado por fraude de seguros. Nos preocupa que Daniel no haya sido honesto contigo sobre la reputación de su familia. La ironía era asombrosa. Después de meses de quejarse de que la familia de Daniel no era lo suficientemente exitosa, ahora estaban tratando de sugerir que su familia era criminalmente exitosa. Su desesperación por encontrar algo malo con los Henderson los había llevado a investigar disputas de negocios de décadas atrás y rumores sin sustancia. «Mamá», dije, «incluso si todo lo que estás diciendo fuera cierto, lo cual dudo, no tiene nada que ver con Daniel o nuestro matrimonio. Estás agarrándote de cualquier cosa, porque no puedes aceptar que soy feliz». La conversación duró 5 minutos, y terminó con mi madre sugiriendo que no era demasiado tarde para conseguir que el matrimonio fuera anulado si actuaba rápido. Fue entonces que me di cuenta de que su oposición realmente no era sobre Daniel para nada, era sobre control, sobre su incapacidad de aceptar que había tomado una decisión importante de vida sin su aprobación. No escuché de ellos otra vez por 4 meses, hasta que mi hermana Caroline llamó con noticias que cambió todo. Se iba a casar con su novio doctor, y mis papás estaban planeando una fiesta de compromiso elaborada en la Ópera de San Francisco. La lista de invitados incluía 300 personas, y el presupuesto era más de lo que Daniel y yo habíamos gastado en toda nuestra boda. «Quería llamarte yo misma», dijo Caroline, «porque sé que esto es incómodo. Mamá y papá quieren que vengas, pero dijeron que tendrías que venir sola». La audacia era impresionante. Después de boicotear mi boda, y pasar meses tratando de destruir mi matrimonio, esperaban que asistiera a su evento social sin mi esposo. Era la encapsulación perfecta de sus prioridades, las apariencias importaban más que las relaciones, y todavía creían que podían controlar mis elecciones a través de manipulación y exclusión. «Caroline», dije, «te amo, y estoy feliz por ti, pero no asistiré a ningún evento familiar donde mi esposo no sea bienvenido. Si mamá y papá quieren una relación conmigo, necesitan aceptar que Daniel y yo somos un paquete». Caroline parecía entender, aunque podía escuchar la decepción en su voz. Esperaba que tal vez había pasado suficiente tiempo para que estuvieran listos para seguir adelante, dijo. «El tiempo no cura heridas que la gente sigue reabriendo», respondí. La fiesta de compromiso pasó sin nosotros, y según Caroline, mis papás les dijeron a los invitados que yo estaba pasando por una fase difícil, y no estaba lista para reuniones familiares todavía. Habían construido una narrativa que me pintaba como el problema mientras se posicionaban como papás pacientes y sufridos esperando que su hija descarriada volviera a la razón. 1 año y medio después de nuestra boda, la situación finalmente llegó a una resolución, aunque no de la manera que nadie había esperado. Daniel y yo habíamos estado casados 18 meses, y la vida había continuado siendo maravillosa a pesar de la ausencia de mi familia. Habíamos comprado una casa pequeña en un vecindario que amábamos, adoptado un perro rescatado llamado Charlie, y estábamos discutiendo formar una familia. Daniel había sido promovido otra vez, y estaba liderando un equipo desarrollando instalaciones de paneles solares para vivienda de bajos ingresos. Mi carrera de mercadotecnia había florecido, y había empezado consultoría independiente como trabajo extra. La llamada llegó un martes por la noche en febrero. La voz de Caroline estaba temblorosa cuando me dijo que nuestro papá había sido hospitalizado con un ataque al corazón. Estaba estable, pero necesitaría cirugía,
y la recuperación sería larga y difícil. Carmen, sé que las cosas han estado complicadas, dijo, pero ¿podrías venir, solo al hospital? Papá sigue preguntando por ti. Daniel me animó a ir, ofreciéndose a manejarme al hospital y esperar en el estacionamiento si necesitaba apoyo, pero quería ver a mi papá sola primero. El viaje a San Francisco se sintió surrealista, sabiendo que estaba a punto de ver a mis papás por primera vez desde nuestra confrontación de boda. La unidad de cuidados intensivos cardíacos estaba silenciosa y estéril, llena de sonidos de monitores y ventiladores. Mi papá se veía más pequeño de lo que recordaba, pálido y vulnerable en su cama de hospital. Mi madre se sentaba junto a él, y por primera vez en casi 2 años, se veía genuinamente feliz de verme. Carmen, dijo mi papá débilmente, viniste. Hablamos por 1 hora sobre su condición, su pronóstico, la cirugía programada para la siguiente semana. Era conversación cuidadosa, evitando las minas terrestres de nuestro conflicto familiar, pero mientras me preparaba para irme, mi papá alcanzó mi mano. He tenido mucho tiempo para pensar, dijo, sobre lo que es importante, sobre errores que he cometido. Lo siento, Carmen, siento que no hayamos estado en tu boda, siento que no hayamos conocido a tu esposo apropiadamente, siento que hayamos puesto nuestro orgullo antes que tu felicidad. Era la disculpa que había estado esperando, aunque llegó en un momento cuando el perdón se sintió complicado por su vulnerabilidad. Mi madre se paró silenciosamente junto a su cama, lágrimas corriendo por su cara, pero no habló. Papá, dije, te perdono, pero el perdón no repara automáticamente las relaciones. Eso va a tomar tiempo y esfuerzo de todos. Durante las siguientes semanas, mientras mi papá se recuperaba de la cirugía, empezamos el proceso lento de reconstruir nuestra relación. Empezó con llamadas telefónicas, luego progresó a reuniones de café entre mi madre y yo. Nunca se disculpó completamente por su comportamiento, pero dejó de oponerse activamente a mi matrimonio y empezó a hacer preguntas cuidadosas sobre el trabajo de Daniel y nuestra vida juntos. El verdadero avance llegó cuando mi papá fue dado de alta del hospital y preguntó si Daniel y yo lo visitaríamos en casa. Daniel estaba nervioso pero aceptó, y pasamos una tarde en la sala de mi infancia, teniendo el tipo de conversación que deberíamos haber tenido años antes. Mi papá le preguntó a Daniel sobre su trabajo con energía renovable, y descubrieron un interés compartido en política ambiental. Mi madre le enseñó a Daniel álbumes de fotos de mi infancia, compartiendo historias que revelaron su amor por mí, incluso mientras reconocía sus errores de juicio. No fue reconciliación perfecta, pero fue un comienzo. 6 meses después, mis papás asistieron a la boda de Caroline, y esta vez Daniel y yo fuimos invitados como pareja. Mi madre presentó a Daniel a sus amigas como el esposo de Carmen, quien trabaja en energía sustentable, sin ningún calificador o tono apologético. Mi papá se pasó la mayor parte de la recepción hablando con Daniel sobre tecnología solar y pidiendo consejos sobre hacer su casa más eficiente energéticamente. El proceso de sanación tomó casi 2 años, pero eventualmente llegamos a un lugar donde las reuniones familiares se volvieron genuinamente agradables. Mis papás aprendieron a apreciar la bondad de Daniel, su inteligencia y su devoción hacia mí. Más importante, aprendieron que su aprobación no era requerida para mi felicidad, y que sus intentos de controlar mis elecciones solo habían dañado su relación conmigo. Viendo hacia atrás, me doy cuenta de que esta crisis forzó a todos nosotros a examinar lo que realmente valorábamos. Mis papás tuvieron que confrontar su clasismo y escalada social. Yo tuve que aprender a establecer límites y priorizar mi propia felicidad sobre su aprobación. Daniel tuvo que navegar el rechazo de gente cuya opinión me importaba mientras mantenía su dignidad y autoestima. La experiencia me enseñó que el amor real no viene con condiciones o requisitos de estatus social. No demanda que alguien cambie su trasfondo o mejore la situación financiera de su familia para ser digno de aceptación. El amor real celebra quién es alguien, no lo que puede proveer o qué puertas puede abrir. Si estás en una situación donde miembros de la familia te están presionando para terminar una relación basada en estatus social, preocupaciones financieras o sus propios prejuicios, por favor sabe que tienes el derecho de elegir amor sobre aprobación. Tienes el derecho de construir una vida con alguien que te trata bien, apoya tus sueños y te hace feliz, sin importar cuál sea su apellido o de dónde viene su familia. La gente que realmente te ama va a querer que seas feliz más de lo que quieren que cumpla sus expectativas sociales. Si miembros de la familia eligen su imagen sobre tu bienestar, esa es información sobre su carácter, no el tuyo. No tienes que sacrificar tu felicidad para mantener relaciones con gente que te ve como una extensión de su estatus social en lugar de como un individuo digno de amor y respeto. Establecer límites con la familia nunca es fácil,
especialmente cuando significa aceptar que algunas relaciones tal vez nunca sean reparadas, pero proteger tu propia felicidad y la gente que amas no es egoísta, es necesario. No puedes controlar cómo otros responden a tus elecciones, pero puedes controlar si permites que su desaprobación limite tu vida. Si estás viendo esto y lidiando con rechazo familiar por quien amas, por favor sabe que no estás solo. No estás pidiendo demasiado al querer amor incondicional. No estás siendo dramático al negarte a aceptar aceptación condicional. Te mereces relaciones basadas en respeto mutuo y cuidado genuino, no escalada social y apariencias. Gracias por ver esta historia. Si resonó contigo, por favor comparte tus propias experiencias en los comentarios abajo. Déjame saber de qué país o estado estás viendo. Y si has lidiado con dinámicas familiares similares, me encantaría escuchar cómo navegaste esos desafíos. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre elegir autenticidad sobre aprobación y construir la vida que realmente quieres en lugar de la que otros esperan que quieras. Recuerda, la gente que merece un lugar en tu vida es aquella que celebra tu felicidad, no aquellos que tratan de controlarla. Elige amor, elige respeto, elige relaciones que te construyan en lugar de derribarte. Te lo mereces, y cualquiera que no esté de acuerdo, no merece acceso a tu vida.